Hoy hablaremos sobre la hiperplasia prostática benigna o HPV como lo indican sus siglas. Esta es una condición que afecta a la glándula prostática aumentándola de tamaño. Antes de proseguir con el tema debemos ubicarnos qué es la próstata y cuál es su función. La próstata es una glándula pequeña del tamaño de una nuez con aproximadamente 20 gramos de peso. Se sitúa debajo de la vejiga, delante del recto y forma parte exclusivamente del tracto reproductor masculino, siendo responsable por la secreción de un fluido alcalino, es decir, con un pH elevado, que protege a los espermatozoides del ambiente ácido de la vagina y aumenta su movilidad, facilitando la llegada de los mismos al óvulo. Al nacer, la próstata es pequeña. Cuando los niveles de testosterona aumentan durante la pubertad, la próstata crece de manera rápida, doblando su tamaño a los 20 años de edad. El crecimiento se ralentiza durante las próximas 2 décadas. Anatómicamente, la próstata se divide en 3 zonas. Zona periférica, que corresponde al 70% de la glándula y es aquí donde se desarrollan la mayoría de los cánceres. Zona central, que corresponde al 25% de la glándula. Zona de transición, que corresponde al 5% de la glándula y es aquí donde ocurre la hiperplasia prostática benigna. La próstata puede crecer y causar síntomas por 3 motivos: hiperplasia benigna de próstata, cáncer de próstata y prostatitis. Ahora sí, vamos a definir qué es la hiperplasia benigna de próstata. Es un agrandamiento no canceroso de la glándula prostática cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. El aumento de tamaño de la próstata es un proceso estimulado por la presencia de la hormona testosterona y ocurre durante toda la vida en el sexo masculino. Como presenta íntima relación con la uretra, es decir, el canal que drena la orina de la vejiga, a medida que la glándula aumenta, obstruye el flujo de la orina en la uretra. Esto incrementa la función de la vejiga para eliminar la orina. Con el tiempo, el problema se agrava y con frecuencia la vejiga no puede vaciarse por completo. Dentro de sus causas más corrientes son el envejecimiento. De hecho, se estima que a los 40 años, el 10% de los hombres ya tienen una próstata aumentada de tamaño. A los 50 años, este número salta a un 50%. Después de los 80 años, más del 80% de la población masculina presenta hiperplasia prostática benigna. Otra causa puede ser la presencia de andrógenos u hormonas sexuales masculinas. En relación a los síntomas, el crecimiento de la próstata suele venir acompañado de síntomas obstructivos como micción vacilante o intermitente, disminución de la fuerza y adelgazamiento del calibre del chorro urinario. También puede presentarse síntomas irritativos como disuria, que no es más que un dolor, molestia o sensación urgente que se presenta al orinar. También frecuencia urinaria, nicturia, que es un aumento en la frecuencia urinaria nocturna y urgencia por ir al baño. Por su relación en la uretra, los síntomas de la hipertrofia prostática están directamente relacionados con lo que es la micción. Entre ellos encontramos micción intermitente. Debido a la presión que ejerce la próstata hipertrofiada en la uretra, la orina no fluye con facilidad, produciéndose intermitencia en el momento de orinar e incluso la necesidad de realizar esfuerzo para ello. Segundo, una retención de orina y dificultad de vaciado de la vejiga. En estos casos, los pacientes tienen tantos problemas para orinar que acaba reteniendo la orina en la vejiga durante cada micción, siendo casi imposible su vaciado completo. Seguido de esto se encuentra lo que es una reducción del tamaño y fuerza del chorro urinario. Como comentábamos, la próstata aquejada de hipertrofia prostática oprime el conducto uretral, reduciendo el canal por donde fluye la orina, lo que reduce el calibre del chorro urinario e incluso la fuerza con la que sale. Infecciones de orina. Debido a la dificultad a la hora de vaciar la vejiga completamente, es posible que la orina no evacuada favorezca la proliferación de infecciones urinarias. También se da lo que es un aumento de la frecuencia urinaria, al no poder vaciar lo que es la vejiga por completo. Los pacientes sienten la necesidad de orinar en más ocasiones de las normales, sobre todo por las noches. Por último, se encuentran lo que son problemas renales y sangrado urinario. Esa es una de las complicaciones más graves de la hipertrofia prostática benigna, siendo vital su tratamiento con el especialista en urología.
En cuanto al diagnóstico, se recomienda a los pacientes mayores de 50 años acudir anualmente al urólogo para someterse a una revisión de cara a detectar posibles problemas en la próstata, tanto en lo que respecta a la hipertrofia prostática benigna como al cáncer de próstata. Durante la consulta, el especialista en urología realizará una serie de pruebas diagnósticas con las que se podrá determinar si existe o no un agrandamiento de la próstata. En primer lugar, el cirujano llevará a cabo el cuestionario IPSS de síntomas prostáticos. Este cuestionario consiste en una serie de preguntas sobre los hábitos de micción del paciente con el que, según sus respuestas, el médico podrá conocer si existen indicios de hipertrofia prostática. Por otro lado, encontramos la cuantificación del antígeno prostático específico en la sangre o PSA. Este antígeno es producido por la próstata para diluir el semen y normalmente la cantidad que pasa a la sangre es muy baja. En el caso de que exista una elevada cantidad de PSA en sangre, es indicio de que puede existir un aumento en el tamaño de la próstata, ya sea debido a una prostatitis o hipertrofia prostática o un cáncer de próstata. A continuación, encontramos el conocido tacto rectal. Esta prueba diagnóstica es quizás la más importante, ya que permite al urólogo conocer la salud de la próstata mediante el tacto. Con esa prueba, el médico es capaz de saber si el crecimiento de la próstata es anormal y diferenciar si el crecimiento es benigno debido a una hipertrofia prostática benigna o si es maligno debido a un cáncer de próstata o a una infección. Además, el médico puede detectar en qué grado se encuentra la hipertrofia prostática al poder detectar su tamaño aproximado. El tamaño habitual de la próstata es de 2 por 3 centímetros, con un volumen de 20 centímetros cúbicos. Dependiendo del aumento de tamaño que haya sufrido la próstata, podemos diferenciar los grados de la hipertrofia prostática. En el grado 1, en este caso, el tamaño de la próstata se ha duplicado, llegando hasta los 40 cc. En estos casos, y dependiendo de cada paciente, es posible tratarlo con fármacos si presenta síntomas. En el grado 2, se considera hipertrofia prostática de grado 2 en los casos en que la próstata sea 3 veces mayor de lo normal. En el grado 3, la hipertrofia benigna de grado 3 es cuando el tamaño de la próstata es 4 veces mayor al habitual. En el grado 4, por último, si el tamaño de la próstata del paciente es tan grande que el médico no puede determinar los límites de la misma, será considerado hipertrofia prostática de grado 4. Dependiendo del tamaño de la próstata, los niveles de PSA en sangre, se procederá a realizar alguna prueba adicional, como una biopsia en el caso de los niveles de PSA en sangre fueran muy altos, o se recomendará al paciente algún tipo de tratamiento. Asimismo, a no ser que el paciente presente un elevado nivel de PSA, si el paciente no presenta síntomas ni molestia a causa de hipertrofia prostática, no será necesario ningún tratamiento, simplemente un control con revisiones periódicas. En la actualidad existen diversas vías para tratar la enfermedad. En cuanto a la medicación, los medicamentos llamados beta bloqueadores alfa ayudan a relajar los músculos en la base de la vejiga y aumentan la capacidad del hombre para orinar. Aproximadamente el 70% de los hombres experimentan mejoras en sus síntomas a partir de unos días o semanas tras haber comenzado a consumir estos medicamentos. La parte negativa es que los bloqueadores alfa pueden provocar mareos, fatigas o hipotensión. Normalmente, los bloqueadores alfa que más se prescriben incluyen tamsulosina, doxazosina y terazocina. Para algunos hombres, los fármacos que bloquean la testosterona pueden reducir el tamaño de la próstata e incrementar el flujo de orina. Las desventajas de este tipo de fármacos son que se puede tardar de 3 a 6 meses para comenzar a actuar y que pueden causar impotencia en aproximadamente el 4% de los hombres que lo toman. Los bloqueadores de testosterona comúnmente prescritos, también conocidos como inhibidores de la 5-alfa reductasa, incluyen finasterida y dutasterina. Estudios recientes sugieren que la combinación de los bloqueadores alfa con los bloqueadores de testosterona pueden dar mejores resultados que los fármacos de forma aislada. La cirugía es la mejor vía para mejorar los síntomas, pero también conlleva el mayor riesgo de sufrir complicaciones. Hay varios tipos de procedimientos quirúrgicos, dentro de los que está la resección transuretral de la próstata. Este es el procedimiento que se lleva con mayor frecuencia.
donde el cirujano va a introducir un telescopio y un lazo eléctrico a través de la uretra hasta la próstata agrandada de tamaño. El lazo eléctrico quema el tejido prostático adicional para abrir el conducto uretral. La operación dura unos 90 minutos y requiere anestesia general o espinal y la permanencia en el hospital por un día. Los efectos secundarios más comunes son la eyaculación retrógrada, en la que el semen fluye a la vejiga en lugar de ir al extremo del pene y concluye en orgasmos secos. También está la incisión transuretral de la próstata. Esta cirugía ensancha la uretra haciendo cortes pequeños en la apertura de la vejiga, en lugar de eliminar el tejido de la próstata. Este procedimiento tiene la ventaja de producir pocas complicaciones y no es necesario el ingreso en el hospital por una noche. Sin embargo, los resultados a largo plazo no son tan buenos como la resección transuretral de la próstata. En la termoterapia transuretral con microondas, una antena de microondas se inserta en la uretra para calentar la próstata y destruir la parte de la próstata que es demasiado grande. Este procedimiento cuesta menos que la resección transuretral y no es necesario permanecer una noche en el hospital. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los hombres necesitan un tratamiento adicional a los 4 años. También está la ablación con aguja transuretral de la próstata. Este procedimiento utiliza una aguja calentada para quemar pequeñas cantidades de tejido de la próstata. Al igual que la incisión transuretral de la próstata, este procedimiento cuesta menos que la resección transuretral y supone menos complicaciones, además de que no es necesario el ingreso hospitalario. En la prostatectomía transuretral ecoguiada inducida por láser, se utiliza la ecografía como guía, donde el cirujano elimina el tejido de próstata que es demasiado grande con un láser. Una variación de este procedimiento que utiliza un telescopio en lugar de la ecografía se llama prostatectomía visualizada con láser asistido. Y por último tenemos la cirugía abierta. Ocasionalmente, un agrandamiento de próstata excesivo puede requerir una incisión en torno al hueso púbico para acceder a la próstata agrandada y eliminarla por cirugía convencional. Recuerde que la hiperplasia prostática benigna es un agrandamiento natural de la glándula prostática, de manera que se considera algo fisiológico y no es una lesión precancerosa. Si sientes alguno de los síntomas expuestos o tienes dudas, consulte a su médico para información de mayor seguridad.